necesariamente. Pero lo más interesante, y mi desafío hoy día con ustedes acá, es dejar posicionado en el primer módulo una especie de sensibilidad. A las 7:20 salimos al break. Una especie de sensibilidad en torno a qué cosas hay que mirar, qué cosas de las cuales ustedes se tendrían que hacer cargo en el prototipo. Vamos a salir al break y en el segundo módulo lo que yo voy a hacer básicamente es contarles cuáles son las preguntas que yo les haría del punto de vista del diseño, del punto de vista de la innovación, para validar, entre comillas, qué tan innovadora es la idea. Cuáles son las preguntas que yo les haría a cada uno de los emprendimientos de ustedes para poder construir algo como lo que ustedes acaban de ver. Si no tienen respuestas a las preguntas que vamos a formular hoy día, no importa. Digo no importa por el hecho de que al menos tenemos tiempo para responder esas preguntas. Lo interesante es que mientras antes uno se haga esas preguntas, mejor, porque eso nos va a llevar básicamente a hacer realidad la idea que ustedes están construyendo. Y más interesante que la idea para mí es básicamente usando metodologías y herramientas de design thinking, ¿ya? Que voy a explicar. En realidad el concepto no lo voy a explicar, sino que lo voy a dejar subyacente a lo que vamos a ver hoy día. Lo que interesa básicamente, primero, que dejemos posicionado que el diseño es mucho más que una silla bonita, que no hay innovación ni emprendimiento sin diseño. Eso es una característica muy importante. Yo vengo aquí a clavar esa banderita también, ¿por qué no? Y que dentro de un contexto específico, dentro de un contexto de un emprendimiento no es un invento, un emprendimiento es hacer compatible una idea con un modelo de negocio. Y por lo tanto, de esa perspectiva, lo que nos interesa a nosotros es hacer compatible rentabilidad social con rentabilidad económica. Y por lo tanto, la idea tiene que ser compatible y articular esos dos aspectos. De esa perspectiva, yo voy a mostrar básicamente aquí un mapita, dónde estamos posicionados hoy día. No voy a explicar nada de esto por temas obviamente de tiempo, pero aquí son todos los elementos que componen a un módulo de negocio, donde básicamente lo que nos interesa a nosotros conocer, o lo que nos interesa a nosotros movernos, es básicamente en esos tres aspectos que están arriba: relación con el consumidor, segmento de consumidores, y construir, o fundamentalmente hacerle buenas preguntas a su propuesta de valor. Yo insisto, si no tiene respuesta a las preguntas que yo voy a hacer hoy día, no importa, lo interesante es que se vayan con buenas preguntas para la casa, y desde esa perspectiva entonces lo que vamos a resolver, o lo que vamos a hacer, insisto, fundamentalmente en el segundo módulo, donde vamos a aplicar estos contenidos, vamos entonces a construir y a hacer cada vez más tangible esa idea de negocio que usted está construyendo hoy día. Yo me imagino, a partir de esto, que ustedes tienen dos preguntas. La primera, y la más importante, es, bueno, desde la perspectiva de la idea, ¿cómo transformo yo esta idea en un modelo de negocio? Mi propuesta hoy día es que nos preocupemos con las preguntas que vamos a trabajar hoy y con el filtro que quiero poner encima, o si se quiere delante de su emprendimiento, es que trabajemos en el lado de acá, de este concepto de modelo de negocio, en mi lado izquierdo, donde están aquellos elementos que trabajan básicamente aquellos aspectos emocionales, aquellos aspectos que hoy día están dando un valor importante. Todo lo que está en este lado, estructura de costo, relación con proveedores, actividades clave, etcétera, tienen que ver con eficiencia, pero esos tres elementos a los cuales yo hice referencia, es como un mapita, casi como de mall, usted está aquí, son aquellos elementos que permiten la construcción del valor. La discusión en torno a si los canales están o no, y flujo de ingresos, ¿por qué no está dentro de valor? Es una discusión que podríamos tener si quieren en el break, pero créanme al menos en eso, que lo interesante de esto es que si consideramos esos tres elementos, son puro diseño, y si a esos tres elementos además les vamos a sumar alguna de las tantas habilidades que le vamos a robar al diseño, que le vamos a tomar al diseño para efectos de poder construir entonces esa realidad a la cual tenemos que trabajar, se hace un toolkit, una especie de maletita de herramientas requete contra interesante. Vamos a trabajar hoy día básicamente con la primera, insight de consumidor, y vamos a dejar enunciada esta que está acá, de prototipeo conceptual. Porque yo me imagino que usted la pregunta que tiene, y la labor mía de aquí a las 7:20, es tratar de responder también una pregunta que a lo mejor usted tiene a mí hoy día. ¿Por qué el prototipo está a estas alturas, está acá prácticamente al inicio de este proceso? Es una pregunta bien importante, creo yo. Es decir, ¿por qué el prototipo no está al final? Si se supone que... ¿Cómo partimos el taller con un prototipo? ¿De qué se trata esto? Es como que nos dieron vuelta el concepto. Bueno, precisamente esa es la respuesta que tengo que dar yo hoy día, y precisamente
ya he dejado entrever, de alguna manera, cuál es entonces lo que hay subyacente a ese concepto de prototipo conceptual. Y vamos a dar una base teórica, perdón, una base, digamos, sí, bien digo, teórica de inducción, básicamente, en la cual lo que quiero que nos hagamos cargo es fundamentalmente entonces de cómo el diseño más estas herramientas y esta gran herramienta que está aquí, el prototipeo conceptual, más el desarrollo de una habilidad muy importante, porque aquí lo que ustedes están viendo son herramientas, pero hay una de ellas que es una habilidad muy interesante. ¿Quién la ve? Eso es una herramienta. Storytelling es una herramienta. Visual thinking, exactamente. Pensamiento visual como una habilidad. ¿Okay? Todas las demás son herramientas, pero el visual thinking como una habilidad que todos tenemos, más o menos desarrollada. Algunos de ustedes la pueden tener dormida, comillas, pero lo interesante es que a partir de ahora lo que vamos a hacer es entonces tratar de despertar esa habilidad con el objetivo de que todo lo que ustedes discutan, todo lo que ustedes trabajen, incluso cuando lleguen a su taller de presentaciones efectivas, donde le van a decir que en 4 minutos usted tiene que ser capaz de presentar su idea, va a tener que recurrir a estas habilidades que están acá. ¿Okay? Porque si no, de otra forma es imposible, comillas, presentar de manera efectiva, de manera rápida, de manera concreta y en definitiva hacer que esa idea que usted tiene hoy día pueda ser entonces transmitida de manera eficiente. Pero no obstante, lo interesante de esto es que este concepto, Visual Thinking, es un concepto que tiñe a todas las otras herramientas y que por lo tanto, con la cual hoy día voy a simplemente hacer el punto y el ejercicio que vamos a hacer en el segundo módulo va a llamar precisamente a esa idea, a esa habilidad en definitiva. Por lo tanto, concentrémonos en el tema del prototipo. ¿Por qué esto es importante? Por una razón muy simple. Y aquí yo respondo a la segunda pregunta a la cual hacíamos referencia hace un rato. ¿Por qué el prototipo está en etapas tempranas? ¿Por qué el prototipo no está en la etapa final de implementación? Por una razón súper simple de explicar, muy interesante de hacerse cargo. Esa es la volada, comilla, en la cual estoy yo hoy día. Y de esa perspectiva, soy un poco académico por algunos comentarios, así que por favor discúlpenme. Y de esa perspectiva, lo que vamos a lograr es básicamente lo siguiente. Si caracterizamos un proceso de desarrollo de una idea de innovación en la cual la primera etapa es entender y observar, la segunda etapa es visualizar e integrar, voy a explicar eso un poquito más en detalle con un ejemplo, la tercera etapa es evaluar y refinar, y la cuarta etapa es la etapa de implementación, lo más interesante que ocurre es que si yo defino esto como un proceso, lo bonito de esto es que uno dice, ok, es un proceso lineal, pero en realidad la trampita es que no es tan lineal. ¿Okay? Por lo tanto, quiere decir de que yo la primera etapa que debo pensar y desarrollar para mi emprendimiento es precisamente la etapa de observación y de entendimiento de qué, entendimiento de cuál es el impacto que tiene mi idea en un contexto real. Significa de que mi idea en algún momento va a interactuar con alguien, en algún momento va a requerir de ser tangible, y por esa misma razón entonces es que requiero de la mayor cantidad de herramientas que me permitan hacer que esa idea, fundamentalmente en un proceso, como decíamos recién, que no es tan lineal como aparenta ser, esa idea pueda hacerle yo las preguntas lo antes posible, pueda meterle yo la mayor cantidad de información posible, con el objetivo de que si se las hago esas preguntas o esa información, le pongo esa información, la testeo la idea lo antes posible, tengo la mayor oportunidad de hacer cambios e incluso de encontrar y de madurar la idea con el objetivo de que ésta se transforme en una idea aún más potente. Desde esa perspectiva, significa de que si yo dejo entonces el testeo, comillas, la validación, y vamos a ver cuáles son esas herramientas que existen para eso, al final lo que va a ocurrir es que voy a tener prácticamente, va a ser imposible hacer cambios, me va a costar mucho tiempo, me va a costar plata, y desde esa perspectiva entonces el impacto de la gestión va a ser mucho mayor. Por esa misma razón entonces que posicionando el concepto de prototipo conceptual, y vamos a ver cuáles son, qué se entiende por prototipo y cuáles son los medios que definen a un prototipo, vamos a ver entonces que lo que voy a lograr entonces es que un tiempo de desarrollo que tiene una duración más o menos determinada, y lo que yo voy a hacer entonces al integrar este tipo de herramientas, voy a adelantar el proceso y voy a aumentar el potencial de innovación.